Mi nombre es Matías Egaña. Como buen ingeniero me apasionan las grandes construcciones. Por eso quiero recorrer todo el país y también otros lugares del mundo, buscando aquellas verdaderas hazañas de la ingeniería. Sueños desafiantes que imaginan seres humanos y que parecen imposibles. Quiero visitarlos y conocerlos por dentro, para que entendamos cómo hoy se está haciendo ingeniería de nivel mundial. En el desierto más árido del planeta, una megamina no descansa nunca. Y hoy cumple 35 años operando. Bienvenidos a Escondida, BHP, la mina de cobre más grande del mundo. Pero Escondida no es solo una mina, es una cadena industrial completa, con faena en altura, imponentes plantas y un puerto propio que nos conecta con el mundo. Este año marca el año 35, ahora en marzo, de existencia de la operación propiamente tal. Escondida, como lo dijiste, no es solamente a nivel nacional un referente. Escondida es la compañía de cobre más grande como productora de cobre a nivel mundial. Bienvenidos a una expedición al corazón de la minería mundial. Estamos en el desierto de Atacama, frente a un hito de la ingeniería que cumple 35 años de operación. Escondida, BHP. Para entender este monstruo hay que volver a 1981. Aquí, bajo nuestros pies, un sondaje cambió la historia de Chile. Imaginen la curiosidad de esos ingenieros al ver los primeros testigos de roca que confirmaban un yacimiento único. Nos encontramos ahora con Alejandro Tapia, el expresidente de Escondida. Alejandro, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por recibirnos acá en este lugar tan bonito. Cuéntanos, ¿qué es esta sala que tienen acá? Bueno, estamos ubicados en la faena de Minera Escondida. Nosotros tenemos dos ubicaciones, donde estamos hoy día, aquí en el medio del desierto, a 150 kilómetros de Antofagasta, donde está el Rajo, la operación principal, y tenemos Coloso. Y dentro de Escondida, estamos hoy día ubicados en el campamento que se llama Villa San Lorenzo, donde los trabajadores de Escondida alojan y tienen todas sus facilidades. Y dentro de ese campamento, hace un par de años, lo que hicimos fue construir un museo que recuerde la historia de lo que es Escondida. Perfecto, y ahí estamos ahora. Bueno, justo aquí tenemos, ¿no es cierto?, el sondaje descubridor que le llaman, del año 1981. Tenemos de hecho los testigos, ¿no es cierto?, las muestras de roca originales de ese sondaje que permitieron comprobar que acá había un yacimiento de cobre. Han pasado 45 años desde esa fecha y hoy día tenemos esta tremenda operación minera que es Escondida. En esta tremenda operación, la primera gran tarea es remover enormes volúmenes de estéril para despejar el acceso al cobre. Detrás de ese proceso hay diseño geotécnico, planificación de fases, perforación, tronadura y una flota que opera a gran escala. Porque en este tipo de minería, llegar al mineral también es una obra de ingeniería. Bueno, nosotros queremos acercar esta faena y los proyectos que hay en Chile a la gente en su casa y queremos también enseñarle. Y creo que un parámetro súper importante de la minería es el término, ¿no es cierto?, de razón estéril mineral. Explícale por favor a la gente qué es lo que es eso y cómo ha ido evolucionando eso a medida que ustedes han ido profundizando el rajo. Bien, la razón estéril mineral es básicamente cuánto iodo estéril, y su nombre lo dice, el material estéril es el que no genera ningún beneficio del mineral, yo tengo que mover. Es decir, tengo que mover, por ejemplo, 1 tonelada de estéril para poder acceder a 1 tonelada de mineral. En este momento nuestro ratio va más o menos entre 1 a 1.
Evidentemente, cuando tú vas profundizando, ocurren dos cosas. Tienes que mover más estéril, porque el rajo se va haciendo más amplio como en un cono. Claro. Y después también lo que va ocurriendo es que vas encontrando material de menor ley. La ley es la cantidad de cobre que tienes en una tonelada de mineral, se podría decir. Entonces, cada vez es más desafiante, cada vez hay que tener camiones más grandes, palas más grandes, tractores más grandes, bulldozers más grandes. Y de hecho, nosotros acá en Escondida tenemos la flota de palas más grande del mundo. Claramente el tamaño de la operación, como dice José, va requiriendo cada vez maquinaria más grande y de eso, acá en Escondida saben mucho. Pero Escondida no solo crece, se moderniza. El recambio de flota redefine capacidad, eficiencia y operación. Nos encontramos en el taller de camiones y vamos a conversar con Beatriz Salinas. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Cuéntale a la gente cuál es tu cargo acá. Sí, mira, yo trabajo en la Superintendencia de Automatización y Proyectos de la Gerencia General de Operaciones Mina. Soy especialista en proyectos y en esta oportunidad estamos acá frente a uno de los camiones 798AC dentro del contexto del recambio de flota de Escondida. Ya, cuéntame un poco ese recambio, ¿en qué consiste? Mira, nosotros estamos haciendo un recambio y un aumento de flota, tanto de equipos auxiliares, perforadoras, palas y también los camiones. En este caso estamos con el camión número 83 ya de recambio. Este camión va hacia la mina tripulada y puede cargar hasta 400 toneladas. Ya, porque ustedes tienen camiones tripulados y no tripulados, que son los autónomos, ¿no? Correcto. Ya. En la mina autónoma, que es en Escondida Norte, tenemos 33 camiones 798C actualmente corriendo. Perfecto. Cuéntanos qué características tiene este camión, sobre todo en términos de capacidad, porque realmente es un monstruo verlo aquí. Sí, mira, dentro de los camiones Ultra Class que tenemos en Escondida, como los camiones 960, los Komatsu y también los Caterpillar 797, la diferencia de esto principalmente es su capacidad de transporte de material, entre otras eficiencias también que trae el equipo. Ya, y con respecto a la capacidad, estamos hablando de 400 400 toneladas. Pero Escondida no solo crece, se moderniza. El recambio de flota redefine capacidad, eficiencia y operación. Don Luis Cáceres. ¿Cómo está, don Matías? ¿Ve usted? Bien. Muchas gracias por recibirnos acá en su casa. Lo invito. Vamos. Vamos. Es interesante eso de la automatización, así como otras innovaciones que han hecho ustedes, porque muchas veces una mina tiene otra mina como referente, pero Exacto. ustedes son el referente, ¿no es cierto? O sea, Exacto. esta es la mina de cobre más grande del mundo. Es la faena por lejos más grande que hay en Chile. Exacto. Y por lo tanto ustedes son los referentes, ustedes son los que han implementado por primera vez muchas tecnologías. Justamente. Vamos a la vanguardia en eso. Nosotros partimos con una carrera de autonomía en el año 2018 con una iniciativa y partimos. Y claramente después de 4 o 5 años tú tienes una mina full autónoma, es algo increíble. O sea, es un sueño. Cuando uno partió con esto, era un sueño, un anhelo. Y claramente cuando tú ya ves un proceso de autonomía full, una mina full autónoma, es algo que uno dice, wow, o sea, se puede. Y créeme, ese es el desafío. Y cómo lo hemos hecho con la gente, cómo hemos mutado a la gente, también de un cargo de un operador de camión a un sala de control, a un builder, créeme que es algo que la gente también lo ha sentido muy bien, porque es un desafío para ellos también, en lo profesional. Cuando tú entraste como memorista, ¿tú te imaginabas que esta iba a ser la mina más grande del mundo? O sea, había proyecciones, los LOA que son la vida cuando uno hace los LOA a 80 años, 50 años, que es el life of asset del asset, uno dice, claro, o sea, tú haces un plan minero para 50 años, 80 años, pero nunca uno dice cómo va a mutar de un proceso tripulado o manual, que era lo normal que había en la minería, a un proceso tecnológico, nunca lo había pensado, nunca lo había pensado. Y cuando tuve el desafío de poder implementar la primera máquina autónoma, que fue una perforadora, y hacer el primer pozo con una máquina perforadora autónoma, desde un uno centro dice, de control. wow, esto increíble. va en una dirección tecnológicamente potente. Entonces, claramente ahí después desafiamos los camiones y ahí empezamos a trabajar fuertemente lo que es autonomía. En este momento tenemos, ¿cuánto? 33 camiones autónomos, que es la mayor operación autónoma que hay en Chile, y 11 perforadores autónomas, que también es la mayor flota de perforadores autónomas que hay en Chile y en Sudamérica. Entonces, es algo que lo hemos hecho bien.
Los rajos se van profundizando, los circuitos se van alargando y claramente eso te sube el costo. Entonces, una de las cosas que nosotros optimizamos es nuestro costo. Cómo optimizamos ese recurso que tenemos para poder mover los rajos es algo sumamente desafiante y claramente nosotros ahí vamos de acuerdo a un plan, pero también vamos buscando la optimización de los procesos en base a proyectos que tenemos que vamos optimizando todos nuestros procesos. Entonces vamos buscando reducir distancias, mejorar las velocidades y un punto súper importante es cómo tú puedes apalancar un driver que es súper importante, que es la velocidad y también la capacidad de transporte en base, por ejemplo, a un recambio de equipo. Nosotros estamos haciendo un cambio en la flota de transporte y también de carguillo. Estamos yendo por las palas más grandes del mundo, palas de 93 yardas cúbicas y también de camiones que tienen una velocidad distinta en rampa y también de una capacidad de transporte distinta. Y aquí aparece una diferencia clave. Remoto no es lo mismo que autónomo. Y las personas detrás de estas operaciones han debido adaptarse al cambio. Bueno, yo soy diseñadora de rutas y trabajo generando rutas virtuales, planificando también caminos y planes de desarrollo y descarga y carga. Ya. O sea, a ti te llega un plan minero que hay que extraer tal y tal lugar y tú generas todas las rutas para optimizar ese proceso, digamos. Exacto, nos envían además desde terreno, que son nuestros ojos prácticamente, levantamientos topográficos. Esos levantamientos topográficos los cargamos en el sistema Mainstar, que es de Caterpillar, y con eso podemos generar estas rutas virtuales. Ya. Y estas rutas virtuales tú las mandas directamente a los equipos. Exacto. Ya. Y también se llevan directamente a los camiones y los camiones son los que van detectando esas rutas por donde van a circular. O sea, este es el input fundamental para que el camión haga lo que tiene que hacer, digamos, claro. Tal ruta. Claro, las rutas son las que te llevan a los planes de carga, descarga, a cualquier lugar que sea segregado. Ya, perfecto. Y acá hay otra persona que hace lo mismo que tú, ¿no es cierto? Sí, Hay acá, claro, en el equipo hay 2 diseñadoras y 2 controladores centrales. Y además de eso hay un backup de cada área. Ya. Nosotras nos dedicamos a hacer las rutas y los controladores de guiar los camiones a distintos lugares. Ana, cuéntame este proceso de pasar de ser operador a operador virtual, por llamarlo así. ¿Cómo fue esa adaptación? ¿Ese aprendizaje fue un desafío importante, me imagino? Sí, o sea, un desafío tremendo es pasar del camión a una sala de control, administrar uno la propia flota. Y después en el proceso de autonomía también uno ve los valores que te entrega y los beneficios. O sea, te sacan de la exposición de un camión y empiezas a controlar desde una sala de control los equipos. Entonces eso es un plus importante de autonomía que nos retira de la línea de exposición de tener algún evento grave que te puede causar una fatalidad. Así que fue un tremendo desafío, primero de pasar de flota convencional a autonomía, a aprender a administrar una flota que se maneja desde acá donde ustedes ven, solamente con la comunicación desde terreno y puede ser de un área remota. Yo también trabajé desde Santiago operando en una mina autónoma, entonces uno ve también los beneficios que te aporta tu calidad de vida. O sea, ya no estás expuesto a las 12 horas, a los riesgos, a las horas... digamos, con mucha demanda de física, de estar arriba de un camión, y ahora pasar a una sala de control es un cambio de vida completamente. Sin duda. Volviendo al ciclo productivo, el rajo alimenta plantas que funcionan como una refinería mecánica, reducir tamaño, liberar cobre y concentrarlo. La ruta parte en chancado y correas, hasta un stockpile que regula el pulso de la planta. En simple, un cilindro gigante rota, mezcla mineral con bolas de acero y va quebrando hasta volverlo pulpa. Después viene la clasificación, lo grueso vuelve a molienda, lo fino avanza a flotación. Ya conocimos el proceso de extracción en la mina acá en Escondida y ahora nos encontramos en la planta concentradora de Laguna Seca, donde vamos a hablar con su gerente general, con la cabeza de esta concentradora, que es la concentradora de cobre más grande del mundo.
Hola, Olga. Hola, Mati. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿Y ¿y tú? tú? Qué bueno verte. Bienvenido gracias. a nuestra planta concentradora. Mira, te estoy esperando con un Uy, cafecito. qué buena idea, te pasaste. Maravilloso, ¿no? Muchas gracias por recibirnos acá y mejor con un cafecito. Te cuento un poquito Sí. de la planta concentradora nuestra. Bueno, en Escondida tenemos 3 plantas. Laguna Seca 1, Laguna Seca 2, que es donde estamos hoy día, y la más antigua, que es Los Colorados. Los Colorados se construyó en 1989, es antigua. Después el 2001, Laguna Seca 1, y el 2015, Laguna Seca 2. Ya, la que vemos acá, ¿cuál es? La que vemos acá, tenemos acá Laguna Seca 1 y Laguna Seca 2. Ya. Nosotros tenemos, bueno, te tienen que haber contado el proceso desde la mina, Chancao y Correa, en las visitas anteriores. Y en el fondo nosotros lo que hacemos, recibimos el mineral sulfurado de la mina, que pasan también por Chancao y Correa, y que se deposita en estos stockpile. Este es el stockpile de Laguna Seca 1, este es el stockpile de Laguna Seca 2. Ya, aquí se almacenan los sulfuros que ya pasaron por el chancador primario. Correcto. Y viajan por esta correa. Correcto, llegan a esta correa, se depositan en el stockpile y de ahí se trasladan y parte nuestro proceso. Yo siempre digo que en concentradoras ocurre la magia. En el fondo, que llegue ese mineral de la mina, pero nosotros lo transformamos en el concentrado de cobre, que pasa todo este proceso. Ya que tenemos esta imagen acá, podemos aprovechar de revisar un poco cómo es el layout de esta planta, ¿no es cierto? ¿Qué son las distintas unidades que estamos viendo acá? Viene el proceso de molienda, que es este que está acá, donde están los sacos y los molinos. Ya, eso, déjame hacer una acotación para la gente que nos ve, porque nosotros hemos recorrido varias de estas plantas. ¿Ya? Pero esto no siempre está techado. En este caso está techado, Sí. Pero debajo de esto está todo el equipamiento que tú estás mencionando. Correcto, que tú lo revisamos ayer, hicimos el recorrido Sí. ayer dentro de nuestra planta, que también lo van a conocer para que puedan dimensionar que nosotros, nuestro SAC 5, por ejemplo, es uno de los más grandes del mundo. Nosotros entre las 3 plantas logramos procesar 440.000 toneladas por día para que se dimensione. ¿Y qué te puedo contar? Si yo uno las 3 plantas concentradoras, es decir, nuestra producción de cobre de las 3 plantas concentradoras de un día, nos permite o es necesario para fabricar 25.000 autos eléctricos. Como para que dimensiones increíble ese lo dato. que ocurre. 25.000 Sí. autos cada día. 25.000 Todo el cobre autos que que- necesitan correcto. esos 25.000 Y eso es en el fondo, cuando nosotros decimos lideramos desde Chile la producción de cobre que el mundo necesita, ese es el cobre que el mundo necesita. Es nuestro cobre que está distribuido a nivel mundial. Sí, increíble el dato. También tenemos el procesamiento nuestro, es sustentable, usamos agua de mar y eso también es fantástico. Algo súper relevante que nosotros tenemos acá en la concentradora, que de representación femenina, en las áreas operativas tenemos el 60% de representación femenina. Nos encontramos en el campamento Villa San Lorenzo, acá en Escondida, y vamos a conversar con Valentino Rota. Él es gerente general de Operaciones Integradas acá en Escondida. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, ¿qué tal? Bueno, déjame preguntarte primero, en una operación tan grande como esta, ¿no es cierto?, con tantos procesos y subprocesos, a veces mejorar uno de esos subprocesos no necesariamente impacta en el resultado final, y por eso es importante una visión más desde arriba, más sistémica, y ahí tu cargo es perfecto para eso, ¿no? Explícanos un poco cuál es tu rol. Sí, efectivamente, Escondida es una operación tan grande que trae muchos beneficios, pero también complicaciones. Y una de esas complicaciones es que cuando tienes una compañía muy grande, hay procesos que de repente quedan muy separados, los procesos unitarios, mina, concentradora, filtrado, puerto, y se necesita un área que pueda integrar estos procesos a través de un modelo operativo robusto, y esa área es la que yo lidero, ¿ya? A través de una serie de rutinas, de prácticas que tenemos, en donde integramos las distintas operaciones y podemos mantener una continuidad en la cadena productiva, en la cadena de valor, eliminando de la mejor manera posible las variabilidades. Bueno, este año ustedes van a cumplir 35 años de operación acá en Escondida. Sí. Eso les ha permitido varias décadas ya de ir optimizando cada uno de estos procesos, ir mejorando un poco la mano y ir mejorando también los resultados, que es algo que se ha visto en los últimos años. ¿Cuáles son las principales oportunidades de mejora que tú ves en tu área en particular, en operaciones integradas, para quizás pensando en los próximos 5, 10, 15 años? Sí, yo creo que
Las oportunidades de mejora van principalmente en tecnología. Nosotros estamos avanzando fuertemente en esa línea. Integrar información, gestionar información y consolidarla para que se pueda, en el fondo, tomar las mejores decisiones es algo fundamental. Pero la mina de cobre más grande del mundo no solo extrae a través de las plantas concentradoras. En el mismo yacimiento conviven mineralogías distintas, óxidos y sulfuros. Y eso define rutas de proceso diferentes. Los sulfuros de alta ley, o sea, con buena cantidad de cobre, van a concentración. Los de baja ley y los óxidos se van a un proceso llamado lixiviación. Entonces, la operación se adapta. Toneladas por día, destinos distintos y mejoras tecnológicas para recuperar más. Ahora queremos aprender contigo cómo es el proceso de los óxidos. Cuéntanos un poco el paso a paso. Acá en Escondida, en nuestro proceso de lixiviación de óxido, tenemos 2 pilas, aproximadamente de 350 metros de ancho, 2 kilómetros de largo y con una altura de 6 a 7 metros. ¿Ya? Acá lo que ocurre principalmente es el corazón de la lixiviación, donde a través, ¿cierto?, de sistemas de riego, con soluciones ácidas, ¿cierto?, toman contacto con el mineral y finalmente capturan, ¿cierto?, o extraen el cobre desde el mineral o la roca hacia la solución rica en cobre que le llamamos PLS. El ciclo de lixiviación tiene aproximadamente en este proceso 150 días. Ya, o sea, estas pilas se van regando con este líquido ácido, ¿no es cierto? Y ese ácido va percolando el material y va arrastrando el cobre. Sí, va extrayendo, ¿cierto? El mineral, el cobre pasa desde el mineral hacia la solución ácida y esto se extrae y finalmente a través de sistemas de canaletas, ¿cierto?, y de sistemas de bombeo pasan al proceso siguiente, que es la etapa de extracción porcelaina. Después del proceso de lixiviación, ¿cierto?, pasan 150 días y posterior a eso comenzamos con la etapa de extracción a través del gobierno rotopana y eso finalmente va a un siguiente proceso que es un botadero, donde tenemos un sistema SPRAD que hace muy poquito, ¿cierto?, lo estuvimos llegamos al segundo nivel del botadero. Eso fue hace aproximadamente unos 3 meses atrás y el cambio fue grande, o sea, trasladar un sistema de Strader de 1 millón de toneladas hacia adelante es uno de los proyectos más grandes que hemos vivido y es un orgullo tremendo para la gerencia general. Bueno, esta máquina es súper choro verla, ya tuvimos la oportunidad de verla más de cerca, ¿no es cierto? Pero la rotopala va cargando los ritios, los va tirando una correa y se mueve todo por correa hasta el botadero final. Exacto. 100% pasa a un sistema de correa continuo, ¿cierto?, en serie y finalmente llega a este piso de botadero, el segundo piso de botadero que tenemos hoy. Ya, y hay un concepto que es menos conocido pero súper interesante, que es la lixiviación de sulfuro. Me gustaría que le explicara un poco más en detalle a la gente para que lo entienda a su casa. Perfecto. El proceso de lixiviación de sulfuro, como lo comenté, inició en el año 2006 y es parte también de una innovación donde la industria buscó, ¿cierto?, que los materiales o los minerales de sulfuro de baja ley pudiésemos lixiviarlos y hacer los yacimientos más rentables. Ya, el proceso es muy interesante porque estos, como tú decías, son sulfuros de baja ley. No sería rentable procesarlos en la concentradora, ¿no es cierto? O sea, perderíamos plata, por decirlo así, y por lo tanto había que encontrar una nueva forma de procesarlo. Y la biolixiviación es muy interesante, la química un poco de lo que le hace a las partículas de cobre. Cuéntanos un poco de eso. Efectivamente, lo que hace la bacteria, ¿cierto?, es muy similar al proceso de oxidación, donde empieza, ¿cierto?, a capturar en este caso el cobre contenido en estos sulfuros, que son principalmente sulfuros secundarios, y los extraen finalmente a estas soluciones para pasar a las etapas siguientes de extracción y electropresión. Creo que es un proceso que cuando uno lo mira tiene muchas oportunidades, tiene un gran futuro y creo que tenemos que seguir buscando la excelencia operacional, buscando la eficiencia de producción
y que estos procesos de lixiviación sigan siendo sustentables y que sigan siendo el futuro también de la minería. En minería, la seguridad es protagonista absoluta. Y antes de perforar, hay una pregunta fundamental que la ingeniería debe responder. ¿Cómo se comporta el terreno? En Escondida, la geotecnia es una pieza esencial para entender el macizo rocoso, anticipar riesgos y entregar seguridad a una operación minera de escala mundial. Nosotros estamos emplazados en un yacimiento dentro de la cordillera de Domeyko. Son yacimientos bastante antiguos con respecto de la zona central de Chile. Tenemos rocas en general blandas. Las resistencias típicas de nuestras rocas son del orden de 40, 50 UCS. Por lo tanto, los fenómenos son muy plásticos. Nuestras fallas son fallas plásticas tipo plasticina. No son fenómenos frágiles o que liberan energía cuando se rompen de la zona central. Tú conoces mucho mejor que yo Teniente porque trabajaste ahí, pero eso, sí. Nosotros hicimos un capítulo de Teniente, ahí lo que veíamos era precisamente lo opuesto, ¿no es cierto? Roca dura que es capaz de almacenar mucha energía, y acá tenemos roca blanda que se deforma fácil frente a los esfuerzos. Exactamente, y bueno, principalmente la mineralización tiene un efecto de degradación en la calidad del macizo rocoso, por lo tanto las zonas de mayor mineralización son las que tienen peores calidades geotécnicas y por ende son las que los definen los mayores desafíos en términos de estabilidad. Y tienen también todo un sistema de monitoreo. Explícanos un poco qué instrumentos tienen ustedes y qué hace cada uno de esos instrumentos. Nosotros tenemos mucha instrumentación. Esta mina tiene una cantidad de instrumentación muy importante. Tenemos medidores de nivel freático, que son los piezómetros. Tenemos extensómetros para ver deformación, clinoextensómetros, acelerómetros para ver el comportamiento en caso de sismo. También tenemos en tiempo real lo que están viendo ustedes, que es todo el monitoreo asociado a los radares. Tenemos redundancia de radares de tal manera que si alguno está tirando alguna lectura anómala, la podamos hacer un cross-check y rápidamente verificar cuál es el que está midiendo de forma correcta. Y adicionalmente a todo lo que es el tema de radares, tenemos prismas que también te permiten corroborar si efectivamente, que ahí lo está desplegando el colega, esa es la cantidad de prismas que tenemos asociados. Entonces tenemos todo un cross-check en un monitoreo 24/7 permanente, donde se identifican zonas de mayor interés geotécnico, que son las que presentan mayores deformaciones y por ende podrían gatillar alguna eventual inestabilidad, ubicación en tiempo real de los equipos que están transitando o operando por el sector, y en función de eso damos alerta. Una operación de esta magnitud requiere mucha agua y mucha energía. Sin agua no hay flotación y sin energía no se mueven molinos. Así de directo. Por eso la desalación y el suministro eléctrico operan 24/7 como si fueran una ciudad funcionando. Estamos en la sala de control de la planta desaladora y vamos a conversar con José López. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirnos acá. Tú eres gerente de operaciones NPI, es el título. Es interesante eso porque la gente cuando uno habla de minería piensa en la mina, piensa en la planta de concentración, pero para que eso funcione se requiere toda una infraestructura detrás, ¿no es cierto?, que es crítica. Tal cual. Explícale a la gente, por favor, qué es lo que es el concepto de NPI y por qué es tan importante en Escondida. Bueno, NPI engloba toda la infraestructura que es crítica para la operación de Escondida y particularmente todo lo que engloba la desalación de agua y posterior suministro a los procesos productivos y también el suministro de energía eléctrica. Básicamente esos dos procesos, más otro tipo de soportes también hacia Escondida, pero básicamente es la entrega del agua y el suministro de energía. Sin agua no podríamos tener flotación, no podríamos tener una serie de procesos productivos en faena y por supuesto sin energía no tendríamos energía para mover molinos, flotación, electrotensión y una serie de procesos productivos, por lo cual es completamente relevante estos suministros para la operación como tal del proceso en Escondida. Por lo tanto, el poder suministrar de manera segura y sustentable el agua y la energía que Escondida necesita requiere básicamente administrar los recursos estratégicos que requiere una ciudad para poder funcionar. Eso ya supone un desafío importante en seguridad, en mantenimiento, en operación y lo que hacemos acá es tener lógicamente una serie de procesos que garantizan de que ese suministro se haga de forma segura y de manera estable y sustentable. Para eso es muy importante nuestro modelo operativo, que guía, ¿cierto?, la forma en cómo operamos desde la operación a también cómo mantenemos los activos y garantizamos de que
pueda mantenerse el suministro de manera estable 24/7 para una industria como la minería que requiere la entrega de estos suministros en tiempo real y 24/7. Perfecto. Bueno, mencionábamos al principio de la entrevista que estábamos en la sala de control de la planta desaladora, sí. Que es una planta bien especial, como muchas otras cosas en Escondida, ¿no es cierto? Es enorme. Cuéntanos un poco cuáles son las características de esta planta. Sí, bueno, yo diría que Escondida BHP fue pionera en la industria en pensar en la desalación como una manera sustentable de poder abastecer de agua sus procesos. Y en casi 15 años hemos aumentado 7 veces nuestra capacidad de agua para poder migrar 100% a la utilización de agua desalada en lugar de agua continental. Es algo que a nosotros nos pone muy orgullosos porque somos pioneros en la industria, digamos, cumple las condiciones para poder suministrar a nuestros procesos. Luego esa agua se bombea a 180 kilómetros de este punto hacia Escondida, a 3.300 metros sobre el nivel del mar, por lo cual es una infraestructura, ¿cierto?, bien masiva, que nos permite llevar el agua hasta procesos productivos que se encuentran ya en faena, y desde allá tenemos una red completa de suministro y distribución de agua hacia los procesos. Si en la faena nace el concentrado, en Coloso se convierte en exportación. El concentrado viaja más de 180 kilómetros desde la faena hasta el puerto, impulsado por sistemas de bombeo y la propia gravedad. Ya en el puerto Coloso, previo al embarque, la ingeniería es control de humedad, de aproximadamente el 35% de agua a 9% para cumplir el Código Internacional de Graneles y la propia seguridad de la embarcación. Muchas gracias por recibirnos acá. Bueno, estamos caminando en el muelle. Perfecto, sí. El proceso de recepción de concentrados se genera en faena a 180 kilómetros de distancia de acá de Puerto Coloso, a una altura de 3.100 metros aproximadamente sobre el nivel del mar, donde a través de sistemas de bombeo y de concentraductos, este concentrado baja hacia nuestro puerto, primero llegando a la planta de filtros, donde se genera el proceso de separación sólido-líquido a través del espesamiento y posteriormente el filtrado de este concentrado. El objetivo principal de ese proceso es poder llegar a una humedad objetivo, que es el 9%, que nos permite efectuar después el embarque de los concentrados a las naves. Este 9% es importante, ¿cierto?, porque tiene que ver con el cumplimiento del Código de Graneles Internacional para transporte de concentrados. Ya. ¿Ustedes reciben el concentrado con qué porcentaje de agua? Alrededor de 35% es agua. ¿Y de ahí lo reducen hasta 8-9%? 9% aproximadamente. Ya. Y bueno, explicarle a la gente que ese contenido de agua con el que viene el concentrado es para que pueda fluir por el concentraducto. Exactamente, para que pueda avanzar sin inconvenientes y sin generar procesos de sedimentación que pudiesen generar algún inconveniente en este proceso. Perfecto. Conversemos de ese 9% porque tiene dos patas que son interesantes. Una, lo que conversábamos de la licuefacción, que tú puedes explicar mejor, y el otro es que tampoco queremos transportar agua, ¿no es cierto?, desde aquí a Asia. No tiene ningún sentido económico, digamos, ni ambiental. Exactamente, exactamente. Lo primero tiene que ver con el cumplimiento del Código de Graneles para poder transportar concentrados a vía marítima, ¿ya? Este valor nos asegura que el concentrado no va a generar procesos de licuefacción dentro de la bodega que pudiesen generar una separación sólido-líquido que posteriormente se traduzca en una pérdida de centro de masa de la nave en el proceso de navegación. Y además, como tú indicas, si nosotros somos eficientes en el uso del agua, lo podemos en realidad en el buque transportar concentrado y no elementos que nos suman valor finalmente a nuestro proceso. Hagamos una pausa en el puerto para justamente saber del tema medioambiental. Ya lo hemos visto en varios capítulos, pero en esta industria es un tema muy relevante del que acá se hacen cargo de varias maneras. Bueno, en el 2026 Minera Escondida cumple 35 años de operación.
Es harto tiempo, 35 años. En este periodo ha ido evolucionando el estándar ambiental, la relación con las comunidades. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso y cómo se ha ido adaptando Escondida a ese cambio. Sí, la verdad es que nosotros antiguamente y en Chile las leyes ambientales han sido muy diferentes a lo que tenemos hoy día y en ese ámbito hemos ido navegando en esa transición. Yo creo que ha sido una transición sumamente positiva desde el punto de vista de mejorar los procesos, de meterle mucho más recursos a lo que significa mantener nuestro activo con sostenibilidad. ¿Y qué quiere decir eso? De que operemos de manera correcta, de que hagamos las cosas como corresponde y siempre teniendo la oportunidad de hacerlo de mejor manera, buscando benchmark. Así que hemos ido mutando, yo creo que en concordancia con la ley ambiental dentro de Chile y también comparándonos con normativas internacionales, que eso también hace que podamos generar procesos de mejor calidad respecto a los temas ambientales en Escondida. Bueno, Soledad, nosotros hemos estado recorriendo mina, planta, aquí tienen esta desaladora, el puerto. ¿Cómo es la parte de los permisos ambientales para todos estos activos que tienen ustedes? Enorme. Hoy día Escondida tiene más de 3.000 permisos que están habilitados, que están en etapa tanto de operación y de construcción. Y para tener una dimensión dentro de estos permisos se desprenden más de 25.000 compromisos, que son los requisitos o las exigencias que nos entregan las distintas autoridades para poder operar de manera correcta el proyecto o el activo que tenemos dentro de la compañía. Por lo tanto, el equipo de trabajo está dedicado 100% a generar un proceso limpio, un proceso correcto, un proceso a tiempo para que cuando el proyecto entre en etapa de construcción esos permisos estén habilitados, estén obtenidos y podamos operar de una manera correcta. Cumplir 35 años no es mirar atrás, es decidir cómo se opera en los próximos días. Viene un plan desafiante, demoler y reemplazar activos, porque el rajo crece y debajo también hay cobre. En Escondida, la historia se guarda en un museo, pero el futuro se construye con ingeniería todos los días. Este año marca el año 35, ahora en marzo, de existencia de la operación propiamente tal. Escondida, como lo dijiste, no es solamente a nivel nacional un referente. Escondida es la compañía de cobre más grande como productora de cobre a nivel mundial. Escondida tiene cerca de 26 billones de toneladas de recursos aún sin explotar. Y eso cuando tú lo comparas con la industria está muy por sobre lo que tiene el resto de los competidores. ¿Qué es lo que nos genera? Nos genera opcionalidad. Cuando tú miras la historia de Escondida, comenzó con la concentradora Los Colorados en el año 91, pero ha ido expandiéndose a través de lixiviación, a través de la construcción de 2 nuevas plantas concentradoras y también tenemos nuestro plan de crecimiento futuro, lo que demuestra esta opcionalidad y riqueza que tiene el yacimiento. Todo eso, por supuesto, y algo que hemos venido trabajando y que nos sentimos muy, muy orgullosos en nuestra gente, nuestro talento. Ustedes han visto nuestro nivel de inclusión y diversidad que tenemos en Escondida. Hemos logrado sobre 44% de representación femenina en todos los estamentos. 26 billones de toneladas, eso, ¿cómo hacer que la gente se haga una magnitud de esto, ¿no es cierto? Porque ustedes llevan 35 años explotando de forma masiva este yacimiento y aún les quedan, no sé, 50 años o qué sé yo cuánto, pero para que la gente se imagine el volumen de este yacimiento mineral realmente es único a nivel mundial. Y que es un buen, digamos, un buen benchmark de cómo podemos mirar. Tú bien dijiste, 35 años de operación y aún nos quedan 26 billones de mineral por procesar. Si lo traducimos en años, esta es una operación más de 60, 80 años por delante a las tasas actuales. Lo que abre, digamos, vamos a estar hasta el final del siglo y aún vamos a estar en operación. No, o sea, a nivel de empleo, a nivel de ingreso, Escondida es una operación que mueve la aguja a nivel macroeconómico en Chile. Nosotros representamos un porcentaje importante del Producto Interno Bruto de Chile, también la contribución a la región y a la mano de obra local. Nosotros en la operación somos cerca de 10.000, 11.000 empleados, tanto propios como colaboradores de la operación más bien del día a día, de operar, mantener. Y sobre eso tenemos los distintos proyectos que también van trayendo, de acuerdo a su necesidad, durante distintos periodos, gente adicional.
Alejandro, me gustaría agradecerte a ti y a tu equipo por habernos recibido acá, por habernos mostrado sus instalaciones. Es realmente impresionante recorrer, porque todo acá es la pala más grande del mundo, el camión más grande del mundo, la concentradora más grande del mundo. Realmente estamos es como el Real Madrid, ¿no es cierto?, del cobre. Ha sido realmente impresionante y yo creo que va a ser muy bonito para la gente también conocer más de esta mina que es tan importante para Chile y para el mundo. 35 años después, Escondida no solo sigue haciendo historia, sigue construyendo futuro. Por su escala, por su capacidad técnica y por su visión de largo plazo, esta operación se ha convertido en un referente mundial de la minería. Y aquí, en el corazón del desierto, la ingeniería vuelve a demostrar que cuando un proyecto es verdaderamente grande, su mayor desafío siempre está por delante. Nos encontramos en un próximo capítulo de Megaproyectos para seguir descubriendo lo mejor de la ingeniería.